Hubo una época en la que ser Michael Jackson significaba algo más que ser famoso, significaba estar por encima de la fama, significaba habitar una categoría propia tan extraordinaria que los parámetros normales dejaban de servir. Michael no era solo un artista exitoso, Michael era un fenómeno económico, cultural y emocional que atravesaba continentes. Su rostro era reconocible en cualquier país, su voz era un idioma global. Su presencia tenía el poder de paralizar ciudades, colapsar aeropuertos, vender millones de discos y reconfigurar por completo la industria del entretenimiento. No era un músico, era una infraestructura. Mientras otros artistas vendían canciones, Michael vendía acontecimiento, vendía histeria, vendía asombro, vendía futuro. Había algo casi imposible en su figura, la mezcla perfecta entre genio artístico, disciplina obsesiva, intuición comercial y una sensibilidad tan poderosa que lograba conectar con millones de personas al mismo tiempo. Él no seguía el ritmo del negocio, lo obligaba a seguirlo a él. Y sin embargo, detrás de ese brillo casi sobrenatural, se estaba incubando uno de los colapsos financieros más perturbadores de la cultura pop. No porque Michael dejara de ganar dinero. Ese es precisamente el punto. Michael Jackson no cayó por ausencia de ingresos, cayó en medio de una paradoja mucho más oscura, generar fortunas inmensas y aún así vivir al borde del abismo. Esa contradicción es el corazón de esta historia, porque para entender la caída de Michael Jackson no basta con hablar de sus deudas, hay que hablar del precio de convertirse en una fantasía viviente. Hay que hablar del costo insoportable de sostener un personaje que el mundo ya no quería ver como un hombre, sino como un milagro permanente. Hay que hablar de Neverland, de los préstamos, de las compras compulsivas, del aislamiento, de los juicios, de la presión, del catálogo de The Beatles, de los acreedores, del regreso a Londres y de una muerte que, irónicamente, terminó salvando el imperio que en vida se estaba derrumbando. Michael Jackson fue uno de los pocos artistas que entendió, antes que casi todos, que el verdadero poder en la música no estaba solo en cantar, estaba en poseer, en controlar, en adquirir derechos, en construir un patrimonio que sobreviviera a las modas y a las giras. Por eso, en 1985, tomó una decisión que muchos consideraron una extravagancia de estrella y que, con el tiempo, se convertiría en una de las maniobras más brillantes de la historia del entretenimiento, la compra de ATB Music Publishing, que incluía gran parte del catálogo de The Beatles. Aquello no fue un simple capricho millonario, fue una declaración de inteligencia empresarial. Mientras otros artistas gastaban en autos, joyas o mansiones, Michael compró canciones. Compró una máquina de generar dinero que trabajaría incluso cuando él durmiera. Compró historia, compró legado, compró una bóveda musical capaz de producir ingresos durante décadas. Esa jugada lo colocó no solo como estrella, sino como estratega, como alguien que había entendido que la verdadera riqueza de la industria estaba en la propiedad intelectual. Y ahí, precisamente ahí, está una de las ironías más crueles de toda esta historia, porque ese activo, esa obra maestra financiera, ese movimiento que parecía consolidarlo para siempre, terminaría convirtiéndose también en la pieza central de su vulnerabilidad. El tesoro que lo hizo más poderoso sería, años después, el tesoro contra el que tendría que endeudarse para seguir respirando. Pero antes de llegar a esa trampa, Michael construyó su reino, y ese reino tenía nombre, Neverland. Neverland no era una casa, nunca lo fue, era un manifiesto, una declaración emocional, un intento de construir, con dinero real, un refugio contra el dolor, contra la adultez, contra el juicio del mundo y quizá también contra una infancia que Michael sintió que le había sido arrebatada. Mientras la mayoría de las celebridades compran propiedades para exhibir riqueza, Michael levantó una especie de universo alterno, un territorio privado donde la lógica ordinaria quedaba suspendida, un lugar con parque de diversiones, tren,
cine, zoológico, jardines inmensos, personal permanente y un aire de fantasía que parecía sacado de un cuento, o de una huida psicológica sin retorno. Neverland era hermoso como símbolo. Financieramente era una hemorragia. Mantener ese lugar costaba cifras astronómicas: seguridad, empleados, mantenimiento, animales, infraestructura, restauraciones, consumo eléctrico, logística, operación continua. Neverland no pedía dinero, devoraba dinero, y lo hacía de una forma silenciosa, persistente, casi elegante. No era un gasto explosivo de un día, era peor, era un gasto estructural, una maquinaria fija que requería millones solo para seguir existiendo. Y Michael no solo mantenía Neverland, también mantenía una vida entera construida alrededor de la excepción. Viajes, asistentes, hoteles, guardaespaldas, médicos, adquisiciones, favores, comitivas, necesidades de privacidad cada vez más complejas. Una imagen pública costosa de sostener y un entorno donde casi nadie parecía capaz de decirle una palabra esencial: no. Ese es un detalle clave en la caída de muchas figuras gigantes, pero en Michael adquiere una gravedad especial, porque cuando una persona deja de vivir dentro de límites normales, también deja de recibir frenos normales, y cuando además esa persona es una de las más queridas, observadas y poderosas del planeta, el problema se agrava. El sistema entero empieza a organizarse no para protegerla, sino para servirla. Todo el mundo encuentra una manera de facturar alrededor de ella. Así comienza la verdadera fragilidad del poder. Michael siguió siendo un generador de ingresos colosal, sí. Sus catálogos, sus ventas históricas, sus contratos y su valor de marca seguían siendo inmensos. Pero también había entrado en una etapa donde la fama ya no producía la misma fluidez creativa ni la misma estabilidad operativa de antes. El artista más grande del mundo empezaba a vivir no solo de lo que hacía, sino de lo que ya había construido. Y eso, para alguien con gastos extraordinarios y una vida emocional compleja, podía ser una bomba de tiempo. Fue entonces cuando apareció una lógica peligrosísima: pedir prestado contra el futuro para sostener un presente cada vez más costoso. Michael tenía activos enormes, pero no siempre liquidez cómoda. Esa diferencia es fundamental. Una persona puede ser inmensamente rica sobre el papel y, aún así, estar asfixiada por compromisos inmediatos. Puede tener patrimonio, pero no caja. Puede poseer algo que vale cientos de millones y, aún así, no tener flujo suficiente para sostener una estructura de gasto descontrolada. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Los bancos y los acreedores no miraban solo al artista, miraban sus garantías, miraban su participación en Sony/ATV, miraban sus derechos, miraban las piezas valiosas del imperio. Michael, mientras tanto, parecía cada vez más atrapado en una dinámica de supervivencia decorada como lujo. Seguía comprando, seguía sosteniendo escenarios imposibles, seguía operando como una megaestrella absoluta, pero debajo de esa superficie había una dependencia creciente del endeudamiento. La narrativa pública seguía siendo la del rey del pop. La realidad financiera empezaba a parecer la de un hombre hipotecando su leyenda. Y en medio de eso apareció otro de los elementos más devastadores de su caída: el gasto compulsivo. Durante años circularon testimonios, reportes y relatos sobre la forma en que Michael compraba. Entraba a tiendas de antigüedades, galerías o showrooms privados y señalaba objetos como si estuviera armando un museo propio. Esto también. No era una compra racional, ni una inversión estratégica. Parecía otra cosa, una búsqueda. Un intento de llenar vacíos interiores con objetos bellos, costosos, raros, simbólicos, arte, muebles, piezas decorativas, reliquias, piezas históricas. Michael no compraba solo cosas, compraba atmósferas, compraba emoción encapsulada, compraba la ilusión de que el siguiente objeto haría más llevadero el peso de seguir siendo él mismo.
Pero nada de eso detenía la deuda, nada de eso calmaba la presión bancaria, nada de eso resolvía el problema central, porque la tragedia financiera de Michael Jackson no fue un accidente repentino, fue una acumulación, una suma de decisiones, hábitos, heridas, exigencias externas y falta de límites. Fue un desajuste lento entre el tamaño del hombre mito y la sostenibilidad de la vida real. Y luego llegaron los años más duros, las controversias públicas, las acusaciones, los procesos judiciales y el desgaste mediático no solo golpearon su reputación, también drenaron enormes cantidades de dinero, equipos legales, asesores, desplazamientos, protección, negociaciones, presión mediática constante. Más allá de las resoluciones judiciales y del debate público que sigue rodeando su figura, lo que resulta innegable es que el costo financiero y emocional de ese periodo fue gigantesco. Michael no solo tenía que defenderse ante los tribunales o ante la opinión pública, también tenía que seguir financiando su imperio mientras la estabilidad emocional y comercial se desmoronaba alrededor. El daño fue múltiple: daño de imagen, daño operativo, daño psicológico, daño financiero. Y cuando estos 4 tipos de daño se combinan en una celebridad global, el resultado suele ser devastador. Ya no se trata solo de cuánto dinero entra, sino de cuánto ruido interno y externo debe absorber una persona para seguir funcionando. Michael, cada vez más aislado, cada vez más dependiente de su entorno inmediato, cada vez más distante de una vida común, parecía haber quedado atrapado dentro de una jaula de oro. Todo brillaba desde fuera, todo se resquebrajaba por dentro. A mediados de los 2000, la situación se había vuelto alarmante. Las estimaciones sobre sus deudas variaban, pero muchas apuntaban a cifras descomunales, situadas en un rango de cientos de millones de dólares. El número exacto cambiaba según la fuente, los activos comprometidos y la estructura de sus obligaciones, pero el mensaje era el mismo. El rey del pop estaba financieramente sitiado. Y entonces, la pregunta dejó de ser si tenía problemas. La pregunta pasó a ser cuánto tiempo le quedaba antes de que el sistema empezara a quedarse con sus piezas más valiosas. Los acreedores llamaban. Los vencimientos se acercaban. Neverland ya no era solo un sueño caro, era un símbolo de una estructura insostenible. Y el catálogo, esa genialidad empresarial de los 80, ya no era solo un triunfo, era también un rehén. En ese momento, Michael ya no se parecía al joven emperador creativo de Thriller o Bad. Se parecía más a un monarca agotado, sosteniendo un castillo demasiado grande mientras alrededor se multiplicaban las grietas. Había dinero, sí. Había patrimonio, sí. Pero también había una urgencia creciente, y esa urgencia explicaría en gran medida una de las decisiones más importantes y más tristes de su última etapa: aceptar la serie de conciertos en Londres bajo el nombre de This Is It. Durante años, la narrativa romántica quiso presentar ese regreso como una despedida artística, como el gran retorno del genio, como la oportunidad de volver a ver a Michael desplegando su magia. Y sin duda había un componente artístico en ese proyecto. Michael seguía pensando en grande, seguía soñando visualmente, seguía queriendo controlar el impacto emocional de sus shows. Pero reducir This Is It a un impulso creativo sería ocultar la dimensión más incómoda del asunto. Para Michael, aquello también era una operación de rescate. Era el intento de generar una entrada masiva de dinero. Era la posibilidad de recomponer flujo. Era una forma de devolver oxígeno a un imperio agotado. Era, en muchos sentidos, una respuesta a la presión. Y eso hace que todo se vuelva mucho más oscuro, porque de repente la imagen cambia. Ya no vemos solo a una leyenda regresando al escenario por amor al arte. Vemos a un hombre de 50 años, con un cuerpo exigido por décadas de presión, con una salud cada vez más frágil, con un nivel de escrutinio insoportable y con deudas gigantescas detrás, tratando de reinventar la última gran función de su vida bajo una tensión inmensa. This Is It no era simplemente un show.
Era una carrera contrarreloj. Michael tenía que volver a ser Michael Jackson, no un hombre vulnerable, cansado o acorralado, no un artista lesionado por años de desgaste. Tenía que volver a encarnar el mito total, el hechicero, el perfeccionista, el titán de la cultura pop. Tenía que hacer creer al mundo, una vez más, que el milagro seguía intacto. Ese quizá fue el peso más cruel de todos. No solo debía cantar y bailar, debía resucitar una imagen que ya valía más que su propio cuerpo. Y esa exigencia, esa presión de revivir lo irrepetible, es parte esencial del dramatismo final de su historia, porque cuanto más se acercaba el proyecto, más se hacía evidente la magnitud de la carga. Ensayos, decisiones de producción, expectativas gigantescas, compromisos económicos, necesidad de estar a la altura de una leyenda que ningún ser humano real podría sostener sin costo. Luego vino la muerte, y con ella una de las ironías más brutales de toda la industria del entretenimiento. Michael Jackson, que en vida había vivido asediado por la deuda, la presión, el aislamiento y el desgaste, se convirtió tras su fallecimiento en una máquina económica todavía más poderosa. Las ventas se dispararon, el valor de su catálogo volvió a crecer, los ingresos póstumos transformaron el caos patrimonial en un proceso de recuperación y reordenamiento. Aquello que parecía al borde del colapso encontró una forma de estabilizarse. Su patrimonio se volvió extraordinariamente rentable. Las deudas comenzaron a resolverse. El imperio sobrevivió. Es decir, el sistema que en vida lo presionaba encontró en su ausencia la manera de volverlo aún más valioso. No es solo una paradoja, es una tragedia empresarial y humana, porque obliga a mirar la historia desde un ángulo doloroso, el Michael vivo, con sus fragilidades, sus impulsos, sus miedos, sus decisiones erráticas y su deseo de seguir soñando, era más difícil de administrar que el Michael convertido en legado. El hombre era caótico, el mito, en cambio, era perfecto para explotar comercialmente, sin caprichos, sin gastos, sin crisis públicas nuevas, sin más imprevistos humanos. La muerte estabilizó la marca. Y eso dice algo profundamente perturbador sobre el negocio del espectáculo. Dice que, a veces, las industrias aman más al símbolo que a la persona. Dice que el mercado tolera mejor a los íconos muertos que a los genios desordenados pero vivos. Dice que incluso el artista más grande del siglo puede terminar reducido, al final, a un conjunto de activos mejor gestionados por otros. Sin embargo, quedarse solo con la frialdad financiera sería injusto, porque Michael Jackson no fue simplemente un caso de mala administración, fue también un hombre atravesado por heridas profundas, por una infancia distorsionada por el éxito precoz, por una relación compleja con la intimidad, por una necesidad inmensa de refugio y por una vida vivida bajo una lupa mundial. Todo eso no lo exime de sus errores, pero sí explica por qué su relación con el dinero fue tan extraña. Para Michael, el dinero no era solo herramienta, era escudo, juguete, escape, escenario, anestesia, posibilidad de crear mundos donde el dolor pareciera suspenderse. El problema es que esos mundos cuestan, y cuestan cada año más. Neverland costaba, la protección costaba, el aislamiento costaba, la fantasía costaba, la grandeza costaba. Seguir siendo Michael Jackson costaba una fortuna. Quizá por eso esta historia golpea tanto, porque no estamos viendo solo a una celebridad que gastó demasiado. Estamos viendo a un hombre que intentó financiar emocionalmente una utopía privada mientras el mercado calculaba con precisión quirúrgica cuánto valían sus canciones, sus propiedades, su nombre y su necesidad de seguir adelante. Y ahí emerge la pregunta más incómoda: ¿en qué momento el artista más poderoso del mundo dejó de ser el dueño de su imperio y empezó a vivir al servicio de él? Tal vez ocurrió cuando Neverland dejó de ser refugio y se convirtió en carga. Tal vez cuando el catálogo pasó de ser conquista a garantía.
Tal vez cuando cada nuevo problema exigía otro préstamo. Tal vez cuando la fama dejó de alimentarlo y empezó a devorarlo. Tal vez cuando el regreso al escenario dejó de ser deseo y empezó a parecer obligación. Sea cual sea el punto exacto, lo cierto es que el final ya no se parecía a un cuento de hadas. Se parecía a una guerra de desgaste, una guerra entre un hombre agotado y la maquinaria gigantesca de su propio legado. Ese es el corazón verdaderamente Netflix de esta historia. No solo el ascenso, no solo la decadencia, sino la contradicción insoportable de un rey que seguía siendo inmenso y al mismo tiempo estaba financieramente cercado. Michael había tocado algo que muy pocos seres humanos tocan, la inmortalidad simbólica, pero ni siquiera eso le dio paz, porque la inmortalidad cultural no paga por sí sola el costo del presente. Puedes ser amado por millones y seguir atrapado por facturas. Puedes poseer uno de los catálogos más valiosos de la historia y aún así sentir que te quedas sin tiempo. Puedes ser el rey del pop y descubrir que, en el lenguaje del gran capital, incluso un rey puede convertirse en garantía de deuda. Y esa es la parte más brutal de todas. No importa cuánto talento tengas, no importa cuántos récords rompas, no importa cuántas veces hayas cambiado el curso de la cultura popular. Si tu vida se vuelve más cara que tu estabilidad, el colapso deja de ser una posibilidad lejana. Se convierte en una cuenta regresiva. Michael Jackson no cayó porque no valiera, cayó porque su mundo se volvió demasiado grande para ser sostenido por un ser humano herido. Cayó porque construyó un reino de fantasía dentro de una industria real, fría y calculadora. Cayó porque el niño interior que quiso inventarse un paraíso nunca dejó de necesitarlo, aunque el adulto que pagaba las cuentas ya no pudiera sostenerlo. Y sin embargo, incluso en esa caída hay algo hipnótico, porque Michael fue tan grande que su ruina no destruyó su mito, lo volvió todavía más trágico, más legendario, más inquietante. El público no recuerda solo sus deudas, ni sus préstamos, ni sus propiedades en crisis. Recuerda el resplandor, recuerda el moonwalk, recuerda el guante, recuerda la voz. Y quizá ahí reside la dimensión final de su historia. El hombre se estaba hundiendo mientras el símbolo seguía flotando. Eso es lo que hace que su caso sea tan devastador. Michael Jackson no vivió como un hombre rico. Vivió como si tuviera que financiar un sueño para no despertar jamás. Y al final, ese sueño terminó siendo demasiado caro incluso para él. Michael Jackson conquistó la música, reinventó el espectáculo y entendió el negocio mejor que casi cualquiera de su generación. Compró canciones cuando otros compraban aplausos. Construyó un imperio cuando otros solo construían carreras. Pero en algún momento el imperio dejó de servirle a él. Y él empezó a servirle al imperio. Neverland dejó de ser magia y se convirtió en gasto. El catálogo dejó de ser solo una victoria y pasó a ser una garantía. El regreso dejó de ser una celebración y empezó a parecer una urgencia. Y el hombre que durante años pareció tocar lo divino, terminó atrapado en la lógica más terrenal de todas. Deuda, presión y tiempo agotándose. Michael Jackson vivió como un rey, sí, pero su final financiero se pareció más al de un hombre cercado por la maquinaria que él mismo ayudó a engrandecer. Porque en el mundo del espectáculo, a veces el verdadero precio de la grandeza no se paga con dinero, se paga con la vida entera. La pregunta no es si Michael Jackson tenía dinero, la pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Cuánto cuesta seguir siendo un mito cuando tu cuerpo, tu mente y tus cuentas ya no pueden sostenerlo?